Mi nombre es Pedro Alarcón Guadarrama, con número de matrícula 22018985 de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. En cumplimiento con el reto número 2, la jurisprudencia del módulo Juicio de Amparo 1 de la licenciatura en Derecho, de la cual tengo como asesora a la maestra Sofía Pérez Fuentes Sacramento. Para dar contexto al desarrollo de este reto, tomaremos en cuenta que se estudiarán 3 jurisprudencias distintas. La primera de ellas se refiere a la tesis de la primera sala, número 102, diagonal 2011, que corresponde a la novena época, en la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina a través de la primera sala que se puede ejercer la facultad de atracción para integrar jurisprudencia sobre un problema que implique el análisis de diversos preceptos constitucionales y legales, así como los requisitos de importancia y trascendencia que satisfacen cuando la problemática planteada implica la fijación de un criterio jurídico trascendente para casos futuros. Bienvenidos a nuestro análisis sobre la jurisprudencia por reiteración en el sistema legal mexicano. El artículo 224 de la Ley de Amparo establece las bases para la jurisprudencia por reiteración. Se requieren 5 sentencias consecutivas sin oposición para formar jurisprudencia por reiteración. Los tribunales colegiados juegan un papel crucial en la creación de esta jurisprudencia. La Suprema Corte de Justicia supervisa el proceso, asegurando la uniformidad en la aplicación de la ley. La facultad de atracción permite a la Corte revisar casos de gran importancia. La primera sala integra jurisprudencia sobre preceptos constitucionales y legales. La jurisprudencia por reiteración tiene un profundo impacto en nuestro sistema judicial. La consistencia y reiteración son fundamentales en la formación del derecho mexicano. La segunda jurisprudencia también es de la primera sala, de la 78 diagonal 2018 de la 10ª época, en la cual se interpretó que el auto que se ordena para la citación del investigado a la audiencia inicial no afecta su libertad personal, por lo que es improcedente el juicio de amparo indirecto. Esta decisión interrumpió la jurisprudencia previa que sostenía lo contrario. La Suprema Corte de Justicia ha emitido una nueva jurisprudencia revolucionaria sobre la citación a la audiencia inicial en el proceso penal mexicano. Esta decisión establece que la citación no afecta la libertad personal del investigado, marcando un cambio significativo en la interpretación legal. Un aspecto clave es la declaración de improcedencia del juicio de amparo indirecto contra el auto de citación, interrumpiendo la jurisprudencia anterior. El impacto en el sistema de justicia penal es profundo, modificando el manejo de citaciones y potencialmente agilizando el proceso judicial. Esta decisión refleja una evolución en la interpretación de derechos y eficiencia, buscando un equilibrio en el sistema de justicia. Y por último, el tercer caso, que es la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, jurisprudencia 145 diagonal 2000 de la novena época, la cual habla de la aplicación de la jurisprudencia, que ésta no viola la garantía de irretroactividad de la ley y que ésta no constituye una norma jurídica nueva, sino que la interpretación de la ley vigente. Por lo tanto, su aplicación es obligatoria conforme a los principios generales del derecho. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es fundamental en el sistema judicial mexicano. La tesis de jurisprudencia P/J 145 diagonal 2000 establece la obligatoriedad y el alcance de las decisiones de la Corte. Es obligatoria para los plenos de la SCJN, asegurando consistencia en sus decisiones. Los tribunales colegiados de circuito deben aplicar obligatoriamente la jurisprudencia en sus fallos. Tribunales unitarios y juzgados de distrito cumplen con la jurisprudencia en amparos y otros asuntos. Las autoridades jurisdiccionales locales están obligadas a seguir la jurisprudencia de la SCJN.
En casos especiales, incluso las autoridades administrativas deben aplicar la jurisprudencia. El fundamento constitucional se encuentra en el artículo 94, párrafo 12º de la Constitución. Los artículos 192 y 197 de la Ley de Amparo proporcionan la base legal para su aplicación. Con el propósito de dar respuesta a cada uno de los planteamientos que se van a desarrollar en el presente reto, procedo a realizar el primero. Respecto al caso número 1, señala qué método de integración se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. El método de integración que se utilizó es la jurisprudencia por reiteración, de conformidad con el artículo 224 de la Ley de Amparo. Esta se forma cuando se emiten 5 sentencias en el mismo sentido, sin ninguna en contrario, por un tribunal colegiado o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cualquiera también de sus salas o en su pleno. En este caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación utilizó la facultad de atracción para integrar jurisprudencia a través de su primera sala, mediante el análisis de diversos preceptos constitucionales y legales, lo cual queda claramente especificado en la tesis citada. Dando respuesta al segundo planteamiento, el cual se refiere a que en el segundo caso se debe identificar cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia de la primera sala, 93/2013, de la 10ª época, fuera sustituida por la jurisprudencia también de la primera sala, 78/2018, de la 10ª época. Para ello, vamos a contemplar que se tomaron en cuenta las siguientes bases y razonamientos por parte de la primera sala. Análisis de la libertad personal. En la jurisprudencia 93/2013 de la 10ª época, se sostuvo que la orden de citación a la audiencia de formulación de imputación con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer transgrede la libertad de ambulatoria del investigado. Esto se basó en la interpretación de las legislaciones penales adjetivas de los estados de Chihuahua y Durango, concluyendo que dicho acto es susceptible de ser impugnado mediante juicio de amparo indirecto. Sin embargo, la jurisprudencia 78/2018 de la 10ª época, después de una reflexión adicional, concluyó que la citación a la audiencia inicial en el sistema de justicia penal acusatorio oral, tal como se regula en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no afecta por sí sola la libertad personal del investigado. Se determinó que esta citación es una simple comunicación del juez a petición del Ministerio Público para que el investigado comparezca en la audiencia donde se formula la imputación, sin que esto aplique o implique más bien una afectación inmediata a su libertad. Por otro lado, dentro de las condiciones de la citación y de la libertad personal, la jurisprudencia 93/2013 consideró que el apercibimiento de aprehensión ante la no comparecencia justificaba la procedencia del amparo indirecto, dado que colocaba al investigado en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial. Sin embargo, la jurisprudencia 78/2018 argumentó que el apercibimiento de aprehensión es un acto futuro e incierto, condicionado a la no comparecencia injustificada del investigado y a la solicitud del representante social para ordenar su comparecencia mediante la fuerza pública. Por tanto, la citación en sí misma no incide directamente en la libertad personal del investigado. Así también, de acuerdo a la naturaleza del acto de citación, la jurisprudencia 93/2013 de la 10ª época consideró que la citación como es un acto de imposible reparación que afectaba indirectamente la libertad personal del investigado.
Sin embargo, la 78, diagonal 2018, redefinió la citación como un mero aviso que no incide en la esfera jurídica del investigado, dado que no constituye una afectación directa a su libertad personal, sino una simple comunicación para que asista a una audiencia donde se formulará la imputación. En conclusión, sobre el juicio de amparo indirecto, la jurisprudencia 93, diagonal 2013, determinó que el juicio de amparo indirecto procedía contra la citación de audiencia de formulación de imputación, mas no la jurisprudencia 78, diagonal 2018, ya que ésta concluyó que es improcedente el juicio de amparo indirecto contra la citación de la audiencia inicial, ya que no afecta la libertad personal del investigado de manera directa. Por todo lo anterior, la primera sala concluyó que decidió interrumpir y sustituir la jurisprudencia 93, diagonal 2013, con la 78, diagonal 2018, porque tras una reflexión adicional consideraron que la citación a la audiencia inicial no afecta por sí sola la libertad del investigado y por lo tanto no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto. Este cambio de criterio se basó en una interpretación más detallada del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales y en la naturaleza de la citación como una comunicación judicial que no tiene un impacto inmediato en la libertad del citado. Dando respuesta al tercer planteamiento respecto a los casos 1, 2 y 3, en el cual solicita que se indique en qué época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas dichas jurisprudencias, para ello vamos a ir viendo cada uno. En el caso de la primera jurisprudencia, se refiere a la novena época, la 102, diagonal 2011. El segundo caso, que también es de la primera sala, corresponde a la décima época, la 78, diagonal 2018. Y el tercer caso pertenece a la novena época, es la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la 145, diagonal 2000. Es importante señalar que cada uno de los números y letras que aparecen para identificar el número de jurisprudencia o de tesis, cada uno tiene un significado. Entonces es importante que tomemos de ejemplo este último caso, por decir, el cual dice P diagonal J 145 diagonal 2000. La P significa el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La J, que es una tesis de jurisprudencia. La 145, que es el número asignado a la tesis de jurisprudencia. Y el 2000, que se refiere al año en que fue aprobada. Por lo tanto, pues obviamente que cada una de estas tiene su fundamento de acuerdo al artículo 94, párrafo 12º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual se establece que la jurisprudencia que emitan los plenos y las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es obligatoria para las autoridades judiciales. El artículo 192 y 197 de la Ley de Amparo, en correlación con el párrafo 11º del numeral 94 de la Constitución, regulan la forma en que se establece la jurisprudencia y su obligatoriedad para los tribunales y jueces en la resolución de cada uno de los asuntos que lleven. Las tesis establecen que la jurisprudencia, al ser una interpretación de la ley y no una norma jurídica nueva con características de generalidad, obligatoriedad y abstracción, no viola el principio de irretroactividad consagrado en el artículo 14 de la Constitución. Esto significa que la aplicación de la jurisprudencia no implica aplicar retroactivamente una nueva ley a situaciones pasadas, sino que se trata de una interpretación de la ley existente
que debe ser seguida por las autoridades jurisdiccionales. La jurisprudencia que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluida la 145/2000 de la 10ª época, es obligatoria para los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tribunales colegiados de circuito, tribunales unitarios, que actualmente estos ya desaparecieron, ahora son tribunales de apelación, juzgados de distrito, autoridades jurisdiccionales locales y en ciertos casos para autoridades administrativas, la interpretación y aplicación de la ley y sus respectivas competencias. Dentro del cuarto punto se refiere al caso número 1, en el cual nos solicita identificar si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. Para determinar si la tesis de jurisprudencia cumple con lo establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo, es crucial verificar que las decisiones se tomaron por mayoría requerida y analizar si cumplen con las condiciones establecidas por la ley. Según el artículo antes mencionado, se requiere una mayoría de 4 votos en las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que las razones de las decisiones que se tomen sean obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas. Analizando ello, la información que se tiene dentro del historial de la tesis de jurisprudencia citada, existe la facultad de atracción 10/2007 del Pleno, con unanimidad de 4 votos, ausente José Ramón Costillo Díaz. También mediante la facultad de atracción, la 78/2010, con unanimidad de 4 votos, también por facultad de atracción, 120/2010, unanimidad de 4 votos, y la facultad de atracción 168/2010 por unanimidad de 4 votos, y finalmente la facultad de atracción 13/2011 con 5 votos. Por lo que se refiere a la tesis 102/2011, fue aprobada por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión privada el 24 de agosto del 2011. Todas las decisiones que se formaron la base para esta tesis de jurisprudencia fueron tomadas por la unanimidad de los votos de al menos 4 ministros. La tesis de jurisprudencia cumple con el requisito establecido, por lo tanto, en el artículo 223 de la Ley de Amparo, ya que todas las decisiones mencionadas fueron tomadas por la unanimidad de al menos 4 votos, cumpliendo así con el criterio de obligatoriedad para las razones que justifican las decisiones contenidas en las sentencias dictadas por las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En conclusión, podemos decir que la jurisprudencia es una herramienta fundamental dentro del sistema jurídico mexicano, ya que proporciona uniformidad y certeza en la interpretación y aplicación de la ley. Cada uno de los casos analizados muestra la importancia de la jurisprudencia en la consolidación de criterios que guían a todas las autoridades jurisdiccionales del país, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta los tribunales y juzgados locales. La jurisprudencia en México es un elemento esencial para la interpretación y aplicación uniforme de la ley. Es una piedra angular del sistema judicial, ya que guían la interpretación y aplicación de la ley. Este marco interpretativo es crucial para garantizar la uniformidad y coherencia de las decisiones judiciales, lo que fortalece la seguridad jurídica y la confianza en el sistema de justicia. Específicamente, la jurisprudencia en México puede ser de varios tipos, cada una
con su importancia y ámbito de aplicación. La ley de amparo establece 3 tipos de jurisprudencia. La primera, que es por precedentes obligatorios, la segunda por reiteración y la última por contradicción de criterios, cada una con su propia importancia y ámbito de aplicación. La jurisprudencia por precedentes obligatorios se genera cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación emite una sentencia que se considera obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales del país. Esta forma de jurisprudencia es crucial para asegurar que las interpretaciones fundamentales de la Constitución y otras leyes federales sean aplicadas uniformemente, evitando discrepancias interpretativas entre diferentes tribunales. Es obligatoria no solo para los tribunales federales, sino también para los estatales. Para establecer jurisprudencia por sistema de precedentes obligatorios, es necesario el voto aprobatorio de cuando menos 8 de sus integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo que se refiere a la jurisprudencia por reiteración, esta se forma cuando 5 sentencias consecutivas no interrumpidas son emitidas en el mismo sentido por los tribunales colegiados de circuito, por la Suprema Corte de Justicia o los plenos de circuito. Esta reiteración asegura la estabilidad y consistencia de la interpretación de la ley a lo largo del tiempo, permitiendo a los jueces y litigantes tener una guía clara y predecible sobre cómo se aplicarán ciertas disposiciones legales. Su obligatoriedad para todos los tribunales inferiores contribuye a la certeza jurídica y a la equidad en la administración de justicia. En cuanto a la jurisprudencia por contradicción de criterios, esta surge cuando existen discrepancias entre diferentes tribunales sobre la interpretación de una norma jurídica. Es por ello que la Suprema Corte de Justicia y los plenos de circuito resuelven estas contradicciones, estableciendo una interpretación unificada que debe ser observada por todos los órganos jurisdiccionales. Este tipo de jurisprudencia es vital para resolver conflictos interpretativos y asegurar que las leyes se apliquen de manera uniforme en todo el territorio nacional. La jurisprudencia es una herramienta esencial en el sistema jurídico mexicano. Garantiza uniformidad y certeza en la interpretación de las leyes. La Suprema Corte de Justicia juega un papel crucial en su creación. Existen 3 tipos: precedentes obligatorios, reiteración y contradicción. Los precedentes obligatorios impactan la interpretación constitucional. La reiteración fortalece la continuidad en la resolución de problemas legales. La contradicción resuelve conflictos entre criterios judiciales. La jurisprudencia en México ha evolucionado con diversas influencias históricas. Sirve como guía para todas las autoridades jurisdiccionales del país. Fortalece la seguridad jurídica y la confianza en el sistema judicial. Los casos prácticos demuestran la importancia de la jurisprudencia. La jurisprudencia es la piedra angular del sistema jurídico mexicano. La jurisprudencia en México juega un papel crucial en la evolución de nuestro sistema legal. No solo interpreta leyes, sino que las adapta a nuestra sociedad cambiante. Las jurisprudencias Uninacuashos 93-2013 y Purinacuashua 78-2018 ejemplifican cómo evolucionan los criterios legales. La Suprema Corte actualiza y adapta constantemente los criterios jurídicos para mantener su relevancia. La jurisprudencia PJ 145-2000 reforzó la naturaleza vinculante de las decisiones judiciales. La obligatoriedad de la jurisprudencia es vital para mantener la coherencia en nuestro sistema legal. La jurisprudencia mexicana equilibra la evolución dinámica con la aplicación uniforme de la ley. México está experimentando una revolución en su sistema judicial. Exploremos los cambios fundamentales que están transformando la justicia en el país.
El Acuerdo General 67/2022 marca el inicio de una nueva era en la organización judicial mexicana. Este acuerdo transforma los plenos de circuito en plenos regionales, reestructurando el sistema judicial del país. Se establecen dos nuevas regiones, Centro Norte y Centro Sur, redefiniendo la geografía judicial de México. La reforma introduce especialización por materia, penal, administrativa, civil y laboral, mejorando la eficiencia del sistema. Se establecen 8 plenos regionales en todo el país, creando una estructura judicial más robusta y especializada. Desde el Acuerdo General 3/2013 hasta la última reforma en 2023, el sistema judicial ha evolucionado significativamente. Estas reformas buscan mejorar la eficiencia y especialización del sistema judicial mexicano. Con esta nueva estructura, el futuro del sistema judicial mexicano promete ser más eficiente y especializado. Por todo lo anterior, podemos decir que la jurisprudencia desempeña un papel esencial en la interpretación y aplicación del derecho en México, proporcionando directrices claras y precisas que orientan a jueces y tribunales en la resolución de casos. Además, contribuye a la estabilidad del orden jurídico, asegurando que las decisiones judiciales sean predecibles y consistentes. Esto no solo fortalece la confianza en el sistema de justicia, sino que también protege los derechos de los ciudadanos al ofrecer un marco jurídico claro y uniforme. En resumen, la jurisprudencia es un pilar fundamental del sistema jurídico mexicano, ya que promueve la coherencia, la justicia y la seguridad jurídica. Su correcta aplicación y evolución reflejan el compromiso del Poder Judicial con la interpretación justa y equitativa de la ley, adaptándose a las necesidades cambiantes de la sociedad, garantizando el respeto a los derechos humanos y a la legalidad. Doy por concluido este video y agradezco sus comentarios.